Mañana yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en esa porción de la Escritura. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25. Amén. Escuchemos, hermanos, la voz de Dios a través de su palabra. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esta es palabra del Señor para nuestras vidas, hermanos. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios ahora a través de la exposición de su palabra, pero antes quiero darle la oportunidad a los niños que pasen con la hermana Leti a su clase, y los adultos nos quedamos aquí, hermanos, en nuestro servicio. Hermanos, también antes de ir al mensaje de la palabra en esta mañana, quiero animarles a que se lleve su boletín a su casa, porque ahí están los anuncios de las próximas semanas, están los motivos de oración de esta semana y la familia por la cual vamos a estar orando en esta semana también. Quiero también, hermanos, transmitir el saludo de nuestro hermano Ubaldo. Él no está aquí en la mañana porque tuvo que salir más temprano para Amarillo, que va de regreso para México. Estemos orando por él, hermano. Mi hermano pastor, despídame de la congregación. Y hermano, estamos por eso que hoy estamos transmitiendo su saludo a ustedes. Estemos orando por él para que el Señor le conceda llegar con bien hasta México, y oremos para que el Señor le traiga de regreso pronto a él y a nuestra hermana Juanita. Hermanos, también estemos orando por nuestra hermana Esmeralda Luján, que salió de viaje también, y por los hermanos que no están aquí, que el Señor también sea con ellos. A la familia Cherber también, que están de viaje, regresan para el principio de agosto. Y recuerden también estar orando, hermanos, por Juanita, orando por los Garcías, que Dios tenga misericordia de ellos y que el Señor les sostenga. Amén, hermanos. Quiero, hermanos, invitarles a orar. Vamos a orar. Inclina tu rostro y pídele al Señor que Él hable a tu vida una vez más en esta mañana. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, a Dios, por la oportunidad que tú nos das en esta mañana de venir a tu casa, Señor, alabar tu nombre, adorarte, Señor, exaltarte. Gracias por la oportunidad que tenemos de proclamar, Señor, tu grandeza, Señor, y poder deleitarnos en la verdad de que tú eres nuestro Dios, que tú salvas pecadores, que en ti hay perdón y redención. Por estas verdades que sostienen nuestra fe, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos has congregado en tu casa para escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de la Escritura. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por todos tus beneficios que abundantemente nos has dado en Jesucristo. Oh Padre Celestial, después de haber adorado tu nombre con cantos, después de habernos recordado unos a otros el Evangelio a través de nuestros cantos, después de haberte adorado con nuestras ofrendas, queremos, Señor, hacer silencio y escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, yo ruego que tú abras nuestros oídos. Yo ruego que tú abras, Señor, nuestros corazones para poder, Señor, oír tu voz y para poder, Señor, recibir tu palabra con humildad.
Señor, yo ruego que tú prosperes tu palabra en nuestras almas. De tal manera, Señor, que, oh Dios, por medio de ella seamos santificados en este día. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, yo ruego que tú, Señor, santifiques a tu pueblo, que tú, Señor, satisfagas nuestra necesidad de ti en este día. Nuestras almas, oh Señor, están sedientas. Sácianos de ti, alimentanos de Cristo. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. También en esta mañana pedimos, Señor, por nuestros hermanos de la Iglesia Bautista First Baptist Church. Señor, oramos por ellos. Oramos que tú, Señor, bendigas, Señor, a esta amada congregación. Que tú, Señor, continúes obrando en ellos y por medio de tu palabra. Señor, yo ruego que tú les concedas a ellos ser más y más como tú. Señor, yo ruego por el pastor, por Michael. Señor, bendice su, Señor, el ministerio que tú le has dado, Señor. Padre Celestial, y concédele en esta mañana, mientras Él predica tu palabra, ser, Señor, un instrumento útil en tus manos para la gloria de tu nombre en la vida de esa congregación. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, sus cargas, tú conoces, Señor, sus proyectos. Yo ruego, mi Dios amado, que tú, Señor, abras puertas delante de ellos conforme al propósito que tú tienes con sus vidas. Señor amado, yo ruego en el nombre de Jesús que tú les concedas a ellos continuar siendo luz y sal en esta comunidad, para que en todas las cosas tu nombre sea glorificado. Señor, y te pido también, mi Dios amado, que tú me ayudes en esta mañana a predicar tu palabra, Señor, con claridad, con fidelidad a ti. Ayúdame a predicar tu palabra, oh Dios, para que tu pueblo sea edificado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, con regularidad nosotros escuchamos una frase que seguramente, si usted lleva tiempo en la iglesia, usted lo ha escuchado más de una ocasión. Y la frase, hermano, a la que me refiero es esta: la vida cristiana es más que ir al templo los domingos. ¿Verdad que hemos oído esa expresión muchas veces? La vida cristiana es más que ir a la iglesia los domingos. Y esta, hermano, esta declaración se ha hecho tan común entre nosotros que muchas veces, hermano, la asumimos y otras veces la malinterpretamos, porque no sabemos, y digo que la malinterpretamos o la asumimos, porque muchas veces, aun cuando la repetimos, no podemos entender la profundidad y la implicación de una declaración como esta. Y ciertamente, hermanos, amados, la vida cristiana es más que venir los domingos a la iglesia. Y esto lo decimos, hermano, porque la fe, hermano, que el Señor nos da y el arrepentimiento son regalos que Dios nos imparte por medio de su palabra, regalos que conllevan, hermano, privilegios, pero también son regalos. La fe y el arrepentimiento son regalos que también traen responsabilidades. Los privilegios de la fe y el arrepentimiento es que cuando creemos y nos arrepentimos, somos adoptados como hijos de Dios. Dios perdona nuestros pecados, somos justificados delante de Él, y todos estos beneficios, hermanos, traen también responsabilidades. Y es precisamente de estas responsabilidades que queremos continuar predicando en esta mañana a la luz de este pasaje que acabamos de leer. En la semana pasada, hermano, comenzamos desde el versículo 19 y vimos que la responsabilidad más importante del cristiano, ¿cuál es? Adorar a Dios. Ese debe ser el centro de todo lo que nosotros hacemos. Y hoy, hermano, vamos a estar enfocando nuestra atención específicamente en el verso 23 y vamos a considerar otra de las responsabilidades cristianas. A la luz de este versículo, hoy, hermano, quiero compartir con ustedes un mensaje bíblico titulado El deber de mantener nuestra confesión de fe. El deber de mantener nuestra confesión de fe. Amados hermanos, al igual que el deber de la adoración, el deber de mantener nuestra confesión de fe afecta
no solamente nuestra relación con Dios, sino que también afecta la manera en la que nosotros vivimos en este mundo. Y es por eso que hoy todos nosotros debemos prestar atención a la clara instrucción del Señor a través de este versículo. Cuando nosotros leemos el verso 23, nos vamos a dar cuenta que la verdad central, cuando lo leemos en el contexto, en su contexto inmediato, la verdad central de este versículo es la siguiente: porque Cristo murió por nuestros pecados y Él es el único mediador sobre la casa de Dios, que es la iglesia. Cada creyente debe y puede mantener su confesión de fe. ¿Verdad? El versículo 23, vamos a leer el verso 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y esta verdad, hermano, no está escrita en un vacío, está conectada con los versículos 19 y 20, 19, 20 y 21. Por eso, hermano, le decimos, la verdad central, ¿cuál es? Porque Cristo murió por nuestros pecados y tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es la iglesia. Cada creyente debe y puede retener, mantener hasta el fin su confesión de fe. Y es mi propósito en esta mañana explicar, hermano, desempacar las verdades que están contenidas en este versículo. Quiero explicarles qué es lo que significa mantener nuestra confesión de fe y cuáles son las implicaciones que eso tiene para nuestras vidas. Amados hermanos, ¿qué significa mantener nuestra confesión de fe? ¿Qué significa? ¿Qué quiso enseñar el Señor cuando inspiró al autor, a los hebreos, a escribir este imperativo? Bueno, mis amados hermanos, mantener firme nuestra confesión de fe significa, en primer lugar, permanecer firmes en nuestra declaración de fe. Esa es lo primero que se desprende de este versículo. Mantener nuestra confesión de fe, mantener firme nuestra confesión de fe, implica en primer lugar permanecer firmes en nuestra declaración de fe. Y usted se preguntará, ¿cómo sabemos esto, pastor? Bueno, fíjate, hermano, el verso 23, como dice nuevamente, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. La palabra profesión, que se traduce como profesión en este versículo, es la misma palabra, hermanos, de la cual viene la palabra que nosotros conocemos como confesión. Y en el original, hermano, en el idioma original en el que se escribió esta carta, esta palabra, hermano, transmite la idea hace referencia a una declaración pública doctrinal acerca de lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia. La profesión de fe de un cristiano, de la cual se desprende nuestra esperanza en Cristo, no es más que esa declaración pública de lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia. De manera que cuando el autor de los Hebreos está escribiendo a esta iglesia, él está diciendo, hermanos, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él es nuestro mediador, ustedes deben permanecer firmes en la declaración de fe en la cual ustedes tienen su esperanza. Amén. Amados hermanos, y esto suena común para nosotros, pero es uno de los deberes más importantes de la fe cristiana. Y fíjate, no quiero que notes un detalle importante. El verso 23, quiero que note que Él nos dice, hermanos, mantengan firme su confesión de fe. ¿Cómo dice Él? Mantengamos. ¿Por qué este detalle es importante? Hermanos, quiero que notes que este imperativo, esta exhortación está escrito en tercera persona. Recuerda, hermanos, que aunque no tenemos certeza de quién es el escritor humano de quien escribió esta carta,
Sí sabemos por el contenido de ella, sabemos algunos detalles del escritor humano. Y por lo menos sabemos que era uno de los pastores de esta iglesia. Y él, cuando él los exhorta, él se incluye. Y él dice, mantengamos la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué esto es importante? Porque nos recuerda a nosotros que es deber de la iglesia, de toda la iglesia, tanto de sus líderes como de sus miembros, es nuestro deber, hermano, mantenernos firmes en nuestra declaración de fe, en lo que nosotros creemos a la luz de la Escritura. Vamos, hermanos, ahora bien, ¿cómo esto se ve en la práctica? Ya sabemos que debemos permanecer firmes en nuestra declaración de fe, debemos sostener lo que nosotros creemos, debemos defender lo que nosotros creemos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo eso se ve en la práctica? Bueno, vamos, hermanos, permanecer firmes en nuestra declaración de fe implica que nosotros vamos a continuar creyendo en las verdades y principios revelados por Dios en su palabra, aun cuando nuestras circunstancias cambien. Te lo voy a repetir. Permanecer firmes en nuestra declaración de fe, en lo que nosotros declaramos que creemos, implica que vamos a continuar, que debemos continuar creyendo en las verdades y principios que Dios ha revelado en su palabra, aun cuando nuestras circunstancias cambien. Hermanos, quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes en esta mañana. ¿Qué es lo que nosotros declaramos? ¿Cuál es nuestra declaración de fe? Que Jesús es Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros, la iglesia, declaramos, confesamos públicamente que creemos que hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y en todos. Nosotros creemos a la luz de la Biblia y confesamos que solamente Jesucristo es la puerta de salvación. Nosotros creemos y confesamos que a la luz de la Escritura, creemos en la resurrección corporal de los muertos, creemos en el juicio final, creemos en la eternidad, creemos que la Biblia es la palabra inerrante de Dios, creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos la responsabilidad, porque Cristo es el Señor, porque Él es nuestro Redentor, porque Él es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de seguir creyendo en estas verdades, aunque nuestras circunstancias cambien. Hermanos, es fácil confesar que Jesús es Dios y Señor cuando todo nos va bien en nuestra vida. Es fácil creer que la Biblia es inspirada por Dios y es inerrante cuando lo que la Biblia enseña no contradice lo que yo quiero hacer. Es fácil. Cuando la Biblia no es, cuando lo que dice la Biblia no me lleva a mí a organizar mis prioridades, es fácil creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es fácil creer que Dios es digno de adoración los domingos en la mañana cuando estamos en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Lo difícil es creerlo cuando nuestras circunstancias cambian. Lo difícil es creerlo cuando por afirmar estas verdades tenemos que sufrir. No quiero que pierda otro detalle importante en el pasaje. Mira el verso 23 nuevamente. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Y cómo dice el texto, hermano? Sin vacilar. Fíjate, el texto, hermano,
Este texto es bien pequeño, pero tiene tantas verdades, porque aquí encontramos este deber cristiano, pero no solamente encontramos el deber, también encontramos la manera en la que nosotros debemos mantener nuestra fe. Dice el texto, sin vacilar. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra vacilar, que tenemos ahí, es la traducción de una palabra griega que literalmente significa inflexibles. Y la idea detrás de esta palabra, detrás de esta expresión, es que los cristianos, cuando en lo que a la fe cristiana se refiere, en lo que a las verdades, yo creo que tú me escuchas bien, hermano, en lo que a las verdades fundamentales de la palabra de Dios se refiere, los cristianos debemos ser inflexibles. No debemos movernos ni a derecha ni a izquierda, aun cuando tengamos que sufrir por ellos. Hay verdades por las cuales tenemos que morir, si es necesario. Mira conmigo, hermano, este pasaje de la Escritura. Vamos a una marca aquí en Hebreos 10, porque vamos a regresar ahí. Pero quiero que vayas conmigo al Salmo capítulo 15, verso del 1 al 4. Salmo capítulo 15, verso del 1 al 4. Amén. Este es un salmo que conocemos muy bien, hermanos, de nosotros. No hace mucho lo leímos. Dice el texto, hermano: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Mira cómo termina el verso 4. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. No sé cuántos de ustedes recordarán que cuando hablamos de este salmo, hablamos que este salmo apunta principalmente, en última instancia, ¿a quién? A Jesucristo. Él es el único que cumple todas estas características. Pero es significativo, hermano, y no quiero que pierdan de vista esto, es significativo que entre estas características de aquellos que morarán en la presencia de Dios para siempre, está la característica de, dice, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. La palabra jurando, hermano, es una palabra jurídica. Y la idea, hermano, es la imagen que transmite es la de una persona cuando está en un juicio que jura decir ¿qué cosa? La verdad. ¿Cuál es la función de un testigo en un juicio? Afirmar o negar la veracidad de ¿qué? De un hecho. Yo testifico que es verdad que Regio se robó ese carro. ¿Cómo tú sabes que es verdad? Porque yo estaba allí. Ah, bueno, tú también vas para casa porque tú no hiciste nada, ¿verdad? Un ejemplo. La idea es esta. Cuando dice, aún el que jurando dice, el que jurando en perjuicio propio no cambia. Vamos, hermanos, aquellos que afirman sin vacilar su confesión, la veracidad de las revelaciones, de la revelación de Dios a través de su palabra, permanecerán delante del Señor. Fíjate, la razón por la cual he querido compartir este salmo es porque no es un deber de poca importancia. Hermanos, estamos viviendo tiempos en que este deber se hace mucho más necesario en nuestras vidas. Yo te voy a poner un ejemplo de cómo esto luce en la verdad, en la práctica, en el día a día. Ya sabemos que mantener nuestra profesión de fe implica permanecer firme en nuestra declaración de fe, lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros confesamos que es verdad a la luz de la Escritura. Ahora bien, ¿cómo eso se ve en la práctica?
Bueno, déjenme ponerle algunos ejemplos. Nosotros vivimos en una sociedad politeísta. Cuando decimos que vivimos en una sociedad politeísta, lo que estamos afirmando, poli significa varios, muchos. Teístas, viene la palabra teo, que significa Dios. Son una comunidad, una sociedad politeísta, es una sociedad que adora muchos dioses. Y estos dioses muchas veces no son muñecos tradicionales como los que nosotros conocemos. Vivimos en una sociedad, hermano, dominada por diferentes dioses que nos seducen, que compiten por ganar nuestra adoración. Y nosotros como iglesia existimos en una sociedad politeísta. Y aún en medio de esa sociedad politeísta, nosotros debemos de continuar profesando y creyendo y confesando que hay un solo Dios, que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que solamente Él es digno de adoración. Amén. No importa cuán atractivos sean los otros dioses, no importa cuán prometedoras sean, valga la redundancia, las promesas y los beneficios que ofrecen esos otros dioses. No importa cuánto tengamos que sufrir por no arrodillarnos ante esos dioses. La iglesia debe permanecer firme en su confesión de fe de que hay un solo Dios. Amén. Y ese Dios se ha revelado en su palabra. Amén. Y eso tiene implicaciones para nuestra vida. En segundo, otro ejemplo que voy a poner, hermano. Nosotros creemos y confesamos a la luz de la Escritura que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Creemos también a la luz de la Biblia, no porque nosotros lo inventamos, sino porque la Biblia lo dice explícitamente. Creemos que el medio fundamental, primario, por el cual Dios salva a pecadores es a través de la predicación de su palabra. Esa es nuestra confesión de fe. Nosotros creemos en esto. Ahora, porque nosotros creemos esto, nosotros debemos de mantener y afirmar esta verdad, aun cuando no esperamos, cuando no recibimos el fruto que nosotros esperamos, cuando nosotros queremos el fruto. Muchas veces, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nos podemos sentir tentados a aguar el Evangelio para hacerlo más atractivo a los conversos. Relegamos, hermano, la predicación a un segundo lugar, porque para el inconverso es aburrida y es despreciable. No queremos agravar al inconverso para que venga a la iglesia. No, mi hermano, la sociedad, la cultura nos dice la predicación es irrelevante. La predicación es aburrida. La predicación no tiene por qué ser el centro del servicio. Podemos hacer otras cosas para alcanzar a los perdidos. Aun cuando la cultura y diferentes grupos religiosos alrededor nuestro, hermano, creen de esta manera, la iglesia de Jesucristo debe seguir creyendo y confesando que la predicación es el medio que Dios usa para salvar pecadores y que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Aunque el mundo le parezca aburrido, aunque al mundo le parezca ofensivo, pero es importante que nosotros como iglesia permanezcamos firmes en esa declaración de fe. Amén. Aunque no recibamos el fruto que queremos en el momento que nosotros queremos. Le voy a poner otro ejemplo. Nosotros creemos a la luz de la Biblia, mis amados hermanos, que la homosexualidad es pecado. Nosotros lo creemos y nosotros lo confesamos sin disculparnos. Nosotros creemos que la cohabitación, la unión libre es pecado. Lo confesamos, lo creemos sin disculparnos.
Creemos que la fornicación es pecado, creemos que el adulterio es pecado, creemos que la Biblia, y lo confesamos, la Biblia sin disculparse condena todo tipo de inmoralidad sexual. Y muchas veces nosotros decimos, oh, creemos también, hermano, y confesamos que el aborto es pecado. Y es fácil para nosotros en ocasiones decir, oh, sí creemos que todo esto es pecado. Pero hermano, ¿sabe cuándo viene lo difícil? Cuando nuestros hijos deciden en su rebelión ir por el camino de la homosexualidad, entonces nosotros tendemos ¿a qué? A racionalizar el pecado de la homosexualidad y decimos, no es tan malo. Cuando nuestros hijos deciden, hermano, vivir en unión libre con otra persona, entonces decimos, no es tan malo. Hermano, no somos así nosotros. Pero déjame decirte, hermano, algo, como porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Cristo murió para quitar nuestros pecados y porque Él es el único sumo sacerdote sobre la casa de Dios, tú y yo tenemos el deber de permanecer firme en nuestra declaración de fe, aun cuando nos duela en el alma. Aun cuando sean nuestros hijos los que en su pecado decidan ir en ese camino, tú y yo tenemos que seguir confesando. La cohabitación es pecado, el aborto es pecado, el adulterio es pecado, la pornografía es pecado, el uso de droga es pecado. El hecho que nuestros hijos, el hecho que nuestros familiares practiquen esos pecados no hace que esos pecados sean menos pecados. Y como iglesia, tú y yo tenemos el deber de confesar y proclamar lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados para quitar el pecado. Y porque Él es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Hermanos, es doloroso para nosotros ver a un hijo viviendo en pecado, ir por un camino que nosotros no queremos. Es doloroso saber que mientras ellos vivan, si ellos mueren en esa condición, ellos van directo al infierno. Eso es doloroso. Sin embargo, aunque duela, nosotros tenemos que seguir afirmando que lo que Dios dice en su palabra. Al hijo homosexual no podemos decirle, Dios te acepta como tú eres. Al hijo homosexual tenemos que decirle, tú necesitas arrepentirte y venir a Jesucristo para la salvación de tu alma. Al hijo que vive en cohabitación libre, no podemos decirle, Dios entiende tu situación, no te preocupes. No podemos, hermano, hacernos lo de la vista gorda y pretender que no está pasando nada. Nosotros, la actitud de los que nos rodean no puede, hermano, lo repito, no puede hacer que nuestra confesión de fe cambie. Tú y yo debemos mantenerla firme. Debemos creerlo y porque lo creemos permanecer firmes en eso. Hermanos, ¿y por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos hacer todas estas cosas? Vamos a volver a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 23. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. La razón por la cual nosotros debemos, hermano,
permanecer firmes en nuestra profesión de nuestra esperanza, en nuestra declaración pública de fe, es porque nosotros hemos creído en un Dios que es fiel. Porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios es fiel a su promesa, tú y yo debemos, hermano, permanecer firmes en Él. Hermanos, quiero que piensen conmigo en esta declaración que el autor hace. Mantén firme tu profesión. ¿Cómo debemos hacerlo? Sin vacilar. Debemos ser inflexibles en las verdades fundamentales que Dios ha revelado en su palabra. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Dios es fiel. La única razón, como único nosotros podemos, y yo quiero que tú me escuches bien en esta mañana, como único nosotros podemos mantenernos firmes en nuestra declaración de fe, aunque nuestras circunstancias cambien, es cuando sabemos que el Dios que nosotros adoramos y proclamamos es un Dios que es fiel y que Él siempre cumple su palabra. Amén. ¿Qué hace a una iglesia continuar predicando fielmente a Cristo cuando no da el resultado que la iglesia espera? ¿Qué es lo que hace que la iglesia siga empujando y siga predicando sin vacilar? ¿Qué hace que la iglesia sea inflexible en su compromiso de predicar a Cristo como el único Salvador? Cuando saber que el Dios que nosotros proclamamos es fiel en cumplir su promesa de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Es lo único que nos hace permanecer firmes. ¿Qué hace que un padre continúe creyendo, afirmando y proclamando que la homosexualidad, el aborto es pecado, que la inmoralidad sexual es pecado, aun cuando sus propios hijos van en ese camino? Creer las verdades absolutas de la palabra de Dios. Que Dios dice que es pecado, y porque es pecado, la paga del pecado es muerte. Y de la misma manera que Dios ha prometido salvar, de esa misma manera Dios promete y ha anunciado condenar eternamente a los que viven en estos pecados y mueren en estos pecados. Porque yo creo eso, yo tengo que predicarle el Evangelio a mis hijos. Amén. Y tengo que seguir diciéndole a mis hijos, a mis vecinos, a mi tío, a mi mamá, es pecado y necesitas arrepentirte. Amén. Porque Dios es fiel en cumplir lo que Él ha prometido y lo que Él ha proclamado en su palabra. Amén. Mantén firme tu profesión de fe, hermano, aunque te duela, aunque te cueste. Mantén firme, continúa creyendo, hermano. A mí me maravilla cuando uno lee la historia de la iglesia. Cuando la iglesia los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. En Roma había, hermano, un saludo que era obligado. En Roma, en el Imperio Romano, la política era religión. Y el dios de esa religión era el César. Y cada vez, hermano, las personas que estaban bajo el Imperio Romano tenían que saludar y decir César es el Kyrios, que significa César es el Señor. Pero cuando los cristianos los confrontaban y los obligaban a decir César es Señor, los cristianos decían no, Cristo es Señor. Y eso le costaba a ellos la vida. Porque ellos sabían que Dios es fiel en cumplir su promesa de que un día Él regresaría por nosotros y los muertos en Cristo resucitarían primero. Ellos creían que Dios era fiel en cumplir su promesa de darnos en Cristo una herencia eterna. Por eso ellos permanecían firmes. Los cristianos bajo el Imperio Romano, bajo Nerón, sufrieron muertes terribles
fueron quemados vivos. Nerón alumbró a Roma con el cuerpo de los cristianos. Y mientras los cristianos eran quemados, mientras los cristianos, hermanos, eran tirados donde estaban los leones, en el circo, para que los leones se los comieran, los cristianos morían cantando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios es fiel. Amén. Y porque tú y yo sabemos que Dios es fiel, y porque Cristo murió por nuestros pecados y Él es el único sumo sacerdote sobre la casa de Dios, tú y yo debemos, aunque nos cueste, aunque nuestras circunstancias cambien, mantener nuestra profesión de fe. Tú y yo debemos mantener nuestra profesión de fe, debemos mantenernos firmes en las verdades y principios que Dios ha revelado en su palabra, aunque nos cueste nuestro trabajo. Aunque nos cueste perder beneficios en esta sociedad. Es tu deber y es mi deber mantener firme la declaración de nuestra fe. En segundo lugar, hermano, mantener firme nuestra confesión de fe implica no solamente permanecer firme en nuestra declaración de fe, también implica o significa, hermano, vivir de acuerdo a nuestra confesión de fe. Vivir de acuerdo a nuestra confesión de fe. Mira, hermano, nuevamente el verso 24. Yo creo que tú veas cuántas verdades están implícitas en este versículo. Verso 23, perdón. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y la idea aquí obviamente es la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios, hermano? La fidelidad de Dios, cuando la Biblia habla de la fidelidad de Dios, está hablando de esa perfección de la persona de Dios, por la cual Él lleva a cabo todo lo que ha prometido en su palabra, por lo cual Él es digno de nuestra fe. ¿Sabes? Porque Dios es fiel, porque Él siempre promete, Él cumple lo que ha prometido, Él es digno de nuestra fe. Ahora bien, porque Dios es fiel y tú y yo hemos sido adquiridos por Dios por la sangre de su Hijo y hemos sido adoptados como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad manifestar, reflejar en el mundo el carácter de nuestro Padre Celestial. Y una de las maneras en la que nosotros, hermanos, reflejamos al mundo la fidelidad de Dios es precisamente viviendo de acuerdo a nuestra confesión de fe. Ahora bien, hermano, quiero que piensen conmigo por un momento en esto. Uno de los grandes problemas que hoy la iglesia tiene es la gran inconsistencia que hay entre lo que muchos cristianos dicen creer y la manera en que los cristianos vivimos. Una cosa es lo que decimos en nuestros labios y otra cosa es lo que nosotros vivimos día a día. Hay una gran separación entre lo que confesamos creer y la manera en que nosotros vivimos. Pero eso, mis amados hermanos, no debe ser así. En medio de una sociedad, en medio de una cultura, hermano, que es tolerante al pecado, nosotros como creyentes, como hijos de un Dios fiel, debemos, hermano, vivir de acuerdo a nuestra confesión de fe. Y eso, evidentemente, tiene, hermano, implicaciones en nuestra vida. Y usted se preguntará, ¿qué significa eso? Bueno, vivir de acuerdo a nuestra confesión de fe, hermano, implica que tú y yo debemos someter cada área de nuestras vidas a las verdades y principios revelados por Dios en su palabra. Hermanos, es preocupante ver cómo muchas veces los cristianos, para muchos cristianos, el cristianismo, la fe, se reduce solamente al domingo en la mañana en la iglesia.
¿Sí lo ha visto, hermano? El domingo en la mañana decimos aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor, tú eres lo más grande, tú eres lo más digno. El domingo somos como Pedro. Señor, por ti si es necesario, daré mi vida. Y de lunes a sábado somos como Pedro, negamos a Cristo. Porque hay una gran diferencia, hay una gran separación entre lo que decimos creer y la manera en que nosotros vivimos. Hermanos, como lo hemos dicho innumerables veces, el Evangelio no solamente afecta tu eternidad, el Evangelio no solamente la fe, tu confesión de fe, no solamente informa la relación que tú tienes con Dios, no solamente afecta tu eternidad, tu confesión de fe afecta todas las áreas de tu vida. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Mira en tu Biblia, Tito capítulo 2, verso del 1 al 9. Estamos en Hebreos, después antes de Hebreo, antes de Hebreo está Filemón, y después antes de Filemón está Tito. So, vamos un poquito para atrás. Tito capítulo 2, verso del 1 al 9. Amén, hermanos. Es un pasaje un poquito largo, pero quiero leerlo completo para que puedas ver, tener la idea. Dice, pero en cuanto a ti, enseñan, mira el verso, vamos a leer, hermano, mejor, el capítulo 1, y vamos a leer el verso 16, capítulo 1, verso 16, y vamos a seguir hasta el capítulo 2, verso 9, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo ¿qué cosa? Abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Cuántas personas hoy en las iglesias no caben en esta declaración? O lo voy a decir de otra manera, ¿a cuántas personas que hoy, que domingo tras domingo van a la iglesia, no describe este verso? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes. Y mira lo que dice el texto, cómo termina. E inútiles para cualquier obra buena. ¿Sabe lo que significa eso? Inútiles para cualquier obra buena significa que estas personas que profesan conocer a Dios no pueden obedecer a Dios. No hay manera de que puedan ajustarse a la palabra de Dios. Estas son personas, hermano, no está hablando del mundo, está hablando de personas que están en las iglesias, que están sentadas el domingo y el pastor predica y dicen, amén, buen mensaje, gloria a Dios, pero son incapaces, no pueden someterse al mensaje al cual ellos dijeron amén. Son inútiles para toda obra de obediencia. Y esa es una realidad. Y mira lo que dice el Pablo a Tito. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Hermano, una pausa aquí. ¿Qué es lo que está de acuerdo a la sana doctrina? Que los ancianos, en este contexto específico, los ancianos, no está hablando de los pastores, está hablando de las personas de mayor edad dentro de la iglesia. Dice, ¿y por qué lo sabemos? Porque en el versículo 3 habla de quién? De las ancianas. ¿Cómo deben ser los ancianos de la iglesia? Según la sana doctrina.